¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí en esta mañana? ¿Cuántos estamos tristes de estar acá? Nadie. Estamos gozosos de estar en la casa de nuestro Dios. Bien pudiéramos estar en otro lugar, pero estamos aquí. Estamos en compañía con los ángeles del cielo, aunque no los podemos ver, pero están acá. Está la presencia de Dios con nosotros. Mi hermano, abramos nuestro corazón para escuchar palabra de Dios. No mi palabra, sino palabra de Dios. Lo que habremos de estudiar en esta mañana está en la palabra de Dios. Ya oramos, hemos dado gracias a Dios, hemos invitado a la presencia de su Santo Espíritu. Quiero que me acompañen, por favor, en una lectura bíblica bastante larga, pero es buena que la leamos, que la estudiemos para poner base a nuestro tema, en Números capítulo 20, versículos 1 al 13. Números 20, 1 al 13. Si usted nos trajo su espada, pues va a tener que leer aquí con nosotros. Muy bien, leemos. Números 21 al 13, dice la palabra de Dios en esta mañana: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. Versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Lo dije 2 veces. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, gracias hermano, ni aún de agua para beber. Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Dios apareció sobre ellos. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, buena gente, santos de Jehová, rebeldes, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Palabra de Dios en esta mañana. Les confieso que hay muchas personas que dicen que Jehová fue muy severo
aquí con Moisés y Aarón. Por muchos años yo decía, pero Dios, ¿pero por qué eres tan duro? ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué Jehová fue tan severo con sus siervos fieles? Todo lo que había hecho Moisés por mucho tiempo, todo lo que había aguantado a ese pueblo, él y Aarón, ¿por qué Jehová le respondió de esa forma? Yo me preguntaba eso. ¿Qué tan malo fue lo que Moisés hizo para que Dios lo excluyera de entrar en la Canaán terrenal? La historia de Moisés es una historia de admiración, hasta cierto punto. Destacado, líder. Él y Aarón, logros. Por mucho tiempo estuvieron con ese pueblo atravesando ese desierto. Sabemos la historia de Moisés, ¿verdad? Fue abandonado ¿en dónde cuando pequeño? ¿Dónde lo puso su mamá? En la orilla del río Nilo, para protección, porque estaban matando a todos los niños. Ella lo puso ahí para que el Señor tuviera misericordia, y sabemos que, según la historia bíblica, ¿lo encontró quién? Lo encontró una sirvienta, la hija del faraón, y este muchacho tuvo un buen porvenir, tuvo un futuro prometedor. Sabemos que él nunca olvidó a su gente, él nunca olvidó que era hebreo, él nunca olvidó que servía al Todopoderoso. Dios lo escogió para una misión especial, ¿o no fue así? Lo escogió, lo entrenó, lo discipuló por mucho tiempo en el desierto para que hiciera una labor muy especial para su Dios, el cual era sacar a su pueblo ¿de dónde? ¿De dónde? De la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. Por muchos años estuvieron marchando en el desierto. Moisés fue un líder, hizo muchos milagros, bueno, no él, el Señor a través de él. Un buen amigo, un buen hermano. Dios mismo lo consideró un buen siervo. Y Aarón sirvió de portavoz de Dios para su hermano, porque Moisés era medio tartamudo. Algunas veces se le trababa la lengua, así que Aarón tenía una misión importante de ser portavoz de Dios. Pero sin embargo, mis hermanos, después de leer esta historia de Moisés, sin embargo, sobrevino sobre ellos una tragedia muy seria, porque ninguno de ellos pudo entrar ¿a dónde? A la Canaán terrenal. Estaban pero tan cerca de llegar, pero no llegaron. Pregunto, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué pecado cometió para que Jehová lo excluyera de entrar a la Canaán terrenal? Y no solamente él, sino ese pueblo y también a Aarón. ¿Qué fue lo que hizo, mis hermanos? Hasta ese momento habían peregrinado 39 años. Estaban ya casi por llegar en ese desierto de Zin. Mis hermanos, este capítulo comienza con la muerte de María, la hermana de ellos, y termina con la pérdida de Aarón. Por lo tanto, mis hermanos, presenta en este episodio, una vez más, quejas. ¿Por parte de quién? Por parte del pueblo. Demandas por parte del pueblo. Una lista de demandas, una lista de quejas. Si leímos correctamente, ellos preferían, ¿qué cosa? Estar en la esclavitud en Egipto. Ellos preferían comer la comida de Egipto en vez de que le faltara trigo, que le faltara uvas, que le faltara todo. Es más, decían, ¿para qué nos trajiste a este lugar a morir? Sin duda teníamos agua en abundancia en el desierto. Se quejaban. Querían mejor morir. Yo le pregunto a usted, mi hermano,
¿Alguna vez usted ha compartido una persona que se queja cada rato? ¿Alguien? Y no es mi esposa. Que se queja por todo. ¿Alguien? ¿Nadie? Wow. Nadie se ha encontrado aquí con un familiar, con un amigo que es quejón. Alguien quiere levantar la mano, y alguien está haciendo así. Ahora sí. Mire, mi hermano, eso es cansador. Que alguien se esté quejando por todo. Este líder, Moisés y Aarón, ellos, sin duda tenían sus corazones sobrecargados. Otra vez se está quejando esta gente. Ay, Señor. Se postraron, buscaron ayuda del Señor como es lo debido, ¿no es cierto? Buscar ayuda de Dios. Ahora bien, mi hermano, yo quiero que pongamos atención acá y vamos a analizar esta situación. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó a Moisés que hiciera? Le dijo, háblale al pueblo. ¿Le dijo eso? Le dijo, háblale a la roca, háblale a la peña. Quizás Moisés dijo, pero si la peña no habla, háblale a la roca. Y de ella va a salir, ¿qué cosa? Agua. That's it. Eso era todo. Pero Moisés hizo ¿qué cosa? ¿Le habló a quién? Al pueblo. Y sin duda estaba encendido. Y le dijo, ustedes rebeldes, vamos nosotros otra vez a sacar agua de esa roca. Y le pegó a la roca 2 veces. Yo me imagino. Porque yo creo que muchos de nosotros reaccionamos así, ¿verdad? Alguien, algún quejón, otra vez te estás quejando, mijo, pero ya, tranquilo. Dios le dijo a Moisés y Aarón, háblale a la roca. Moisés decidió hablar al pueblo, levantó su brazo, le dio 2 golpes a esa roca. ¿El milagro ocurrió o no ocurrió el milagro? Salió agua. El problema de la sed del pueblo se solucionó. Todo estaba bien. Pero surgió otro problemita. Ahora el problema era con Dios. El problema de esta gente se solucionó, pero un problema con Dios. Mire, mi hermano, muchas veces nosotros queremos satisfacer al ser humano y nos metemos en problemas con Dios, en problemas doctrinales. Primero Dios, satisfacer a Dios. Así alguien no esté de acuerdo con nosotros, pero la verdad siempre triunfa. Si nosotros vivimos por los principios de la Biblia, no hay problema. Tal vez no estén de acuerdo con nosotros. Miren lo que dice el versículo 12 de Números 20. El Señor les dijo, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Si nosotros hacemos un poquito de historia, en Éxodo 17, 1 al 7, en otra ocasión, en otra queja, en el mismo desierto, Dios le ordenó a Moisés que golpeara la peña o la roca de Joreb y salió agua. Pero en esta ocasión le dijo, háblale. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? ¿Será que nosotros, tal vez en esta mañana, humanamente hablando, podemos encontrar una justificación a Moisés de actuar como actuó? Estaba cansado, estaba estresado. La humanidad se le salió, el indio se le salió. Le dijo al pueblo, ustedes son rebeldes. Otra vez con lo mismo. ¿Será que tenía alguna justificación? Miren, mis hermanos, las quejas del pueblo no eran contra Moisés o Aarón. ¿Eran contra quién? Eran contra Dios. Moisés y Aarón lo tomaron muy en serio, no era con ellos. Era contra Dios, que no cumplía sus promesas según ellos. En muchas ocasiones, Moisés y Aarón actuaron con humildad, actuaron con mansedumbre, actuaron como Dios quiere que
quería que actuaran, pero en esta ocasión actuaron humanamente. ¿Qué fue lo que falló? Dejaron que su enojo, dejaron que su humanidad, dejaron que su ira resolviera el problema. Se pusieron en lugar de Dios. Dieron a mostrar que era a través de ellos que iban a sacar agua de esa peña. Mis hermanos, cuando dejamos de mirar a Dios, empezamos a vernos a nosotros mismos y creemos que podemos lograr las cosas a través de mi poder. Pero en esta mañana yo traigo la noticia para usted y para mí que somos poderosos en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en la palabra de Dios, no en nosotros. La acusación de Dios contra Moisés y Aarón nos muestra, mis hermanos, que cuando uno no honra el nombre de Dios y sus principios, nos metemos en problemas con Dios. Y la ironía de este pasaje, mis hermanos, como dije anteriormente, la ironía es que el mandato fue que le hablara a la peña, no que le hablara al pueblo. Y ese es parte del problema. Ahora, surgen varias preguntas hasta este momento. ¿De qué manera, mis hermanos? ¿De qué manera el doble golpe a la roca se relaciona con la acusación contra Moisés y Aarón? ¿De qué manera? ¿Por qué fue castigado Aarón si él no fue el que habló? El que habló fue Moisés. ¿Por qué fue castigado Aarón entonces? ¿Qué es tan significativo, mi hermano, de esos dos golpes a la peña? Buscando información, los eruditos de nuestra iglesia, comentarios bíblicos. El autor y comentarista bíblico llamado Philip Budd, B-U-D-D, menciona algunas explicaciones posibles. Y aquí, mis hermanos, tenemos que poner atención. Él dice que el pecado de Moisés era su incredulidad, falta de disposición, apresuramiento, mal genio, desobediencia al mandato de Dios. Dios le dijo que hablara. Él golpeó a la peña. Hay personas, eruditos, que dicen que probablemente Moisés se olvidó de la paciencia de Dios con él mismo. Mis hermanos, nunca nos olvidemos de la paciencia de Dios con nosotros. Jamás. Especialmente cuando tratamos con nuestro pueblo. Moisés se olvidó de la benevolencia del Señor, de la paciencia. Él pensó que las murmuraciones y las quejas eran contra él y eran contra Dios. Se olvidó de que Dios es misericordioso. Se olvidó de que Dios es paciente y clemente. Se olvidó que el que resuelve los problemas es Dios y no el ser humano. Casi 40 años hasta ese momento. ¿Les había faltado algo a ellos? No les había faltado nada. Nada. Pero aún así se quejaban. Pero sea como sea, mis hermanos, ese es parte del pecado de Moisés. Ahora pregunto, ¿cuál fue el pecado de Aarón? Si él no abrió su boca. ¿Cuál fue el pecado de él? El pecado de él fue su silencio, la omisión de Aarón de decir algo. Deberían de trabajar juntos y no lo hicieron. Era portavoz de Dios.
Por eso Dios le dijo en lo que está en el capítulo 20, de lo que estamos leyendo, versículo 24, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis, plural, rebeldes, a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Moisés habló y Aarón pagó los platos rotos. Así de fácil. Permaneció inactivo, en silencio, portavoz de Dios. No hizo nada. Se quedó tranquilo. La hermana White, en uno de sus escritos, dice lo siguiente. Se lo voy a leer. Ella dice en Patriarcas y Profetas lo siguiente: que al no hablarle a la roca, Aarón falló en desempeñar sus deberes sacerdotales y en representar a nuestro gran sumo sacerdote. El exaltado carácter de aquel santo cargo como representante de nuestro gran sumo sacerdote fue lo que hizo tan grave el pecado de Aarón en Cádiz. Hablen a la peña significa dos personas. Hablen. No que hablara solamente Moisés. Buscando más información, mis hermanos, en el texto original de esta escritura en hebreo, yo no sé hebreo, pero sí sé buscar la información, implica que se le pedía a ambos que trabajaran juntos. Pero Aarón permaneció en silencio. Dios es un Dios de detalles. Amén por eso. ¿Cuántos creen de que Dios es un Dios de detalles? Cuando Dios dice algo, tenemos que prestar atención. Su palabra no miente. Tan detallista es nuestro Dios que Él consideró el silencio de Aarón como pecado. Pongámonos a pensar en eso, mis hermanos. Aarón era el portavoz, el que ayudaba a Moisés a hablar, a comunicarse. Dios lo escogió. Él era el atalaya. ¿Saben lo que es un atalaya? Vigilante. En la palabra de Dios hay muchos versículos donde habla acerca de que en ciertos lugares, estaba hablando del tiempo del pasado, ciertas aldeas, ciertas ciudades, siempre había un atalaya, siempre había un vigilante, que el trabajo de él era vigilar si venía peligro. Y cuando venía peligro, el trabajo de él era anunciar, advertir, para que todos estuvieran presentes, estuvieran vigilantes. Y cuando había una muerte, si ese atalaya no hacía algo, esa sangre también era su responsabilidad. ¿Nos estamos entendiendo? Aarón era un atalaya, era un vigilante. Tenía que estar al tanto de lo que estaba ocurriendo y él se quedó en silencio. Cuando un atalaya, cuando un vigilante en el tiempo antiguo no hacía nada, era considerado culpable. La palabra hebrea, mis hermanos, traducida como roca, peña, en Números 20:11, proviene de la raíz hebrea Sela, S-E-L-A, Sela. Esta palabra Sela aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer unas lecturas para que veamos. Segunda de Samuel 22:2. Segunda de Samuel 22:2. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus siervos y de la mano de Saúl, dijo: Jehová
es mi roca, mi cela, y mi fortaleza y mi libertador. En el Salmo 42:9, Salmo 42:9, dice: diré a Dios, ¿qué cosa? Roca, cela, roca mía. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El término cela, cela, digamos todos juntos, cela, cela, simboliza, mis hermanos, la sólida fidelidad de Dios con su pueblo. Amén por eso. Si hasta este momento nosotros no hemos comprendido que Dios es nuestra cela, entonces estamos perdiendo la batalla. Cela, roca, peña. El profeta Isaías, en Isaías 8:14 dice lo siguiente. Isaías 8:14 dice: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El Nuevo Testamento identifica a Jesucristo como la piedra de tropiezo para algunos, pero para el que cree, Cristo es la fundación de nuestra fe. Amén. Es nuestra roca. Cristo puede ser piedra de tropiezo para aquel que lo rechaza. Pero Cristo nos invita a nosotros en esta mañana a que pongamos nuestra fundación, nuestra casa, nuestra vida, nuestro hogar en la roca eterna, Cristo Jesús. Así lo dice Jesucristo. En Mateo 21, 42 al 44. Mateo 21, 42 al 44. Mateo 21, 42 al 44 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Otra lectura más. En Romanos 9, 32 al 33. Romanos 9, 32 al 33 dice: ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria sea a Dios por su palabra. Mis hermanos, el apóstol Pablo, él entendió muy bien quién era la roca y la peña que acompañaba al pueblo de Israel en el Egipto. Él lo comprendió. Y aquí vamos a leer nuevamente lo que leyó el hermano en 1 Corintios 10. Pero vamos a leer del 10, capítulo 10, del versículo del 1 al 5. 1 Corintios 10, 1 al 5. El apóstol Pablo dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Cristo Jesús. Pero en lo demás de ellos
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pregunto, ¿sabía Pablo quién era esa roca? Claro que lo sabía. La roca de Éxodo 17, 1 al 7 y también de Números 20. Mis hermanos, entonces, consecuentemente, según hemos leído hasta este momento lo que dice la palabra de Dios, esa roca que fue golpeada simbólicamente era ¿quién? Cristo Jesús, golpeado. El golpe de Moisés a esa peña fue una proyección profética de la crucifixión de Cristo Jesús. Pero haber golpeado esa roca, esa peña 2 veces en Números 20:11, sin duda trajo confusión a la proyección profética. Los eruditos bíblicos afirman esto: la muerte de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, esa peña, esa roca que fue golpeada 2 veces en Números 20:11, ¿era quién? Simbólicamente, Cristo Jesús. Una lectura más, un comentario más de la hermana White, Historia de los Patriarcas y Profetas. Ella comenta lo siguiente: por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. Siendo que la roca era un símbolo de Cristo, había sido herida una vez, como Cristo había de ser ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. La segunda vez bastaba hablar a la roca, así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién pedimos bendiciones? En el nombre de Jesús. Al herir la roca por segunda vez se destruyó el significado de esta bella figura de Cristo Jesús. ¿Cuál es la aplicación, mis hermanos? Y en conclusión, a Moisés Dios le impidió que entrara a la Canaán terrenal porque hizo algo que no está supuesto a hacer. Un detalle. Generó confusión con respecto al símbolo de la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Cuál es la regla de oro, mis hermanos, en lo que viene en la palabra de Dios? Nosotros no podemos estudiar la palabra de Dios y solamente escoger lo que nos conviene. O es todo o no es nada. Nosotros no podemos acondicionar la palabra de Dios a mi estilo de vida. O es todo o no es nada. Nosotros no podemos utilizar las doctrinas a como nos dé la gana y vivir una vida de pecado. O es todo o no es nada. No podemos escoger los detalles de la palabra de Dios que nos dan ganancia. O es todo o no es nada. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios de principios y desea que sus hijos sean hijos de principios. Dios primero, Dios último, Dios en medio. Iglesia, Cristo Jesús es tu roca, pero no de tropiezo, es tu roca. Y cuando tú pones tus pies en esa roca como tu fundación, no hay nada que preocuparse. En resumen, la muerte de Moisés en la soledad del monte, Moisés pudo recordar toda su vida porque Dios así se lo mostró en Deuteronomio 34, 1 al 4. De alguna forma sobrenatural Dios le mostró a su siervo cómo iban a cumplir todas las promesas, porque Dios le enseñó, le dijo: mira, aquello que está allá, está bonito, ¿verdad? Sí, está precioso, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Moisés pasó el descanso. Moisés murió
Había peleado la buena batalla de la fe. ¿Tuvo sus errores Moisés? Bastantes. No entró a la Canaán terrenal por un pequeño error. Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, ¿nos recordamos? Cuando Jesús estaba ahí buscando ayuda de su Padre, ¿quiénes vinieron? ¿Quiénes fueron enviados por Dios para que le dieran consolación? ¿Quiénes? Elías y Moisés. La palabra de Dios dice de que Dios enterró ¿a quién? A Moisés. Y no se sabe en dónde. Judas dice de que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés con Dios. Y sin duda tal vez lo acusaba, mira que este te falló. Pero demos gracias a la misericordia de Dios. Si en el monte de la transfiguración estaba Elías y Moisés, ¿significa qué cosa? Que Moisés había resucitado. ¿A quién representaba Elías en ese evento? ¿A quién representaba cuando Cristo vuelva? Aquellos santos que estarán vivos cuando Cristo vuelva. ¿Y Moisés? ¿A quién representa? A los que duermen en Cristo Jesús. Mi hermano, a mí no me interesa estar vivo o muerto cuando Cristo venga. Lo que me interesa es irme con Cristo Jesús. ¿Y usted? ¿Le gustaría? Porque si Moisés no resucitó, entonces lo que los discípulos vieron fueron espantos. Y nosotros sabemos que cuando alguien muere, ¿a dónde va? Cuando alguien muere, ¿qué pasa? Muere. ¿Su espíritu no anda volando por ahí o sí? No. Entonces, si alguien dice, no, pero que Moisés no resucitó, entonces ¿quién es el que estaba allá? La palabra de Dios no se contradice, hermanos. Sabemos que cuando uno muere, muere. Lo importante es morir ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque cuando morimos en Cristo Jesús, tenemos esperanza de vida eterna. Hace 2 semanas tuvimos la pérdida de un hermano de nuestra iglesia que se sentaba en ese rinconcito. Y me hace falta verlo. Él creyó en la promesa. Él entregó su vida a Cristo Jesús. Graciela lo verá algún día. Y esa es la fe que la sostiene. Mis hermanos, cuando un ser querido muere, claro que lloramos, lo sentimos, somos humanos. Pero qué lindo es cuando nosotros aseguramos nuestra vida en Cristo Jesús. Hay esperanza. Hay esperanza. Y este es el momento, mis hermanos, en el cual usted y yo tenemos que hacer una decisión a quién servir. Si servimos a Dios como Él se lo merece o seguimos en nuestra vida que tenemos. Moisés no entró en la Canaán terrenal, pero tiene la dicha de haber entrado en la Canaán celestial, donde verá a su Dios cara a cara. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender al escuchar esta historia brevemente? Número 1, ellos cometieron muchos errores, pero en esta ocasión cometieron uno que les costó entrar a la Canaán terrenal. ¿Qué es lo que usted y yo podemos aprender en esta mañana? Hermano, directamente se lo digo, un pecado escondido, una mala actitud, un orgullo, una frialdad como hermanos, chismes, pretendiendo que somos cristianos, y se lo estoy diciendo en serio porque se aplica a mi vida. Usted me ve el dedo, pero es para mí.
jugar a ser cristianos, pretender venir a la iglesia y cuando escuchamos el llamado de dar nuestra vida a Dios, nos hacemos para atrás. Mi hermano, no podemos manipular la palabra de Dios y no podemos manipular las bendiciones de Dios tampoco. ¿Qué es lo que yo he aprendido en esta mañana? Que mi antipatía, mis celos, mi orgullo por tratar de ser mejor que otro, me puede costar la entrada al cielo. Y solamente Dios lo sabe. Así que yo pido en esta mañana a mi Dios que me ayude a bloquear cualquier cosa que me impida serle fiel y entrar al cielo. La salvación está asegurada, mis hermanos, por Cristo Jesús. Alguien dijo, una vez salvo, siempre salvo. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Mi hermano, la salvación está asegurada por Cristo Jesús. Pero yo tengo que preocuparme día a día de no perder la salvación por mi culpa, por mi error, por mi frialdad. Oh, yo pido a Dios que tenga misericordia de nosotros en esta mañana. Dios tenga misericordia de su iglesia. En esta mañana, una vez más, vamos a hacer un llamado. Y no es porque yo me sienta mejor que nadie, no, porque ese llamado es para mí también. El llamado es a ser más sinceros con Dios, a ser más fieles con Dios en todos los aspectos y a ser más fiel a Dios donde más nos duele, y en nuestro bolsillo. Mi hermano, Cristo Jesús lo invita a usted y a mí en este momento a que reflexionemos y que hagamos un pacto con Él. Dios no permita que por un pecadito que tengamos ahí escondidito, perdamos el cielo. Pregunto, iglesia No Amanecer, ¿cuántos de nosotros hacemos una vez más un pacto con Dios desde este momento? Visitas que nos están aquí presentes, ¿te gustaría conocer a Cristo Jesús un poquito más? ¿Alguien le gustaría conocer a Cristo Jesús un poquito más? Porque, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, nada es asegurado. ¿O sí? Nada. El único que nos puede dar seguridad es Cristo Jesús. Y si usted está respirando en esta mañana, este es el momento que se atreva a decir: Dios, desde ahora en adelante contigo voy. No estamos diciendo que se va a bautizar, eso viene después tal vez, si usted lo permite. Pregunto, segundo llamado, ¿quiénes desean hacer un pacto con Dios en esta mañana? Que por favor se pongan de pie. ¿Quiénes? Y aquel que sea valiente puede venir aquí al frente para orar. Visitas, amigos, estás aquí porque Dios te trajo y nos honras con tu presencia. Pero Dios te está llamando porque el tiempo es difícil, los tiempos son duros. ¿Habrá alguien en esta mañana que se atreva en el nombre de Cristo Jesús decir: Señor, ayúdame a tener fe en ti? ¿Hay alguien? Amén. ¿Hay alguien más? Rafa, ¿hay alguien que desea venir aquí al frente para orar juntos? Gracias, hermana. Mis queridos amados, necesitamos ser bautizados por el poder del Espíritu Santo. Una vez más, esta iglesia existe con un propósito. Y viene el último llamado. No sé cuántos llamados van a haber más. Puede ser que este sea el último llamado. ¿Habrá alguien más que desee decirle a Dios desde ahora en adelante: voy contigo? Gracias, familia.
¿Alguien más? Este puede ser la última invitación. ¿Quién lo sabe? El Señor tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a orar. Padre amado, es un gozo, es un privilegio el poder servirte. Señor, ayúdanos a quebrantar este corazón duro que tenemos, que sabemos que necesitamos de ti, clamamos, pedimos tu protección, pedimos que nos ayudes, pero no queremos dártelo, porque hay cosas más importantes. Oh Padre amado, tú enviaste a Cristo Jesús para morir por nuestros pecados. No titubeaste en darnos lo más precioso en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús murió por amor. Y Cristo Jesús vive. Cristo Jesús espera. Cristo Jesús vuelve por sus hijos. Qué triste será. Qué triste será en aquel día cuando tal vez digamos, pero Señor, yo fui miembro de la iglesia por mucho tiempo. Yo asistí a los cultos. Yo estuve por allá, escuché. Y que Dios nos diga, no te conozco, no sé quién eres. Oh Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos a hacer cambios para vida eterna. Aquí hay hermanos, hay amigos, hay visitas que tal vez están luchando con identificarse, pero buscan tu bendición y en tu misericordia los bendices. Es hora de tomar las cosas en serio. No sé cuántos llamados más vamos a recibir, no sabemos. Hoy podría ser nuestro último día, quién sabe. Pero Señor, gracias. Gracias por nuestros amigos, nuestras visitas. Protégeles en tu misericordia, sus hogares, sus planes, sus desafíos, sus problemas. Sin dudas ellos se comunican contigo, oran a ti. Gracias, Padre. La Iglesia Nuevo Amanecer existe en este lugar con un propósito, y ese propósito es esparcir la luz de Cristo, convivir como hermanos, pero es a Cristo Jesús. Él es nuestro jefe. Ayúdanos a tener armonía entre nosotros, a vivir, poder vivir juntos, amarnos sinceramente. Y cuando exista algo, pues en el nombre de Cristo Jesús, todo eso sea borrado. Gracias, Señor, porque aquí hay muchos hermanos que son sinceros y te aman y luchan, y uno de ellos soy yo. Padre amado, gracias por escucharnos. Nuevamente pedimos perdón por nuestras faltas. Y Señor, ayúdanos a seguir marchando por este mundo en rumbo a la Canaán celestial. Es donde queremos llegar, y no queremos llegar solos. Queremos que nuestros amigos, nuestros hermanos lleguen con nosotros. Si alguien ha caído, necesitamos levantarlo en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, si hemos dicho algo incorrecto en esta mañana, pedimos perdón. Pero ayúdanos, porque te necesitamos. Gracias, Padre amado, por escucharnos en esta mañana. Esperamos en ti, porque tú no llegas tarde, tú llegas a tiempo, en tu tiempo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, lo rogamos, y el pueblo dice amén. Así sea, Señor. Amén.